Una reacción química, también llamada cambio químico o fenómeno químico, es todo proceso termodinámico en el cual dos o más sustancias se transforman cambiando su estructura molecular y sus enlaces. En otras sustancias llamadas productos, los reactantes pueden ser elementos o compuestos. Un ejemplo de reacción química es la formación de óxido de hierro, producida reaccionar al oxígeno del aire con el hierro de forma natural. O una cinta de magnesio, al colocarla en una llama se convierte en óxido de magnesio, como un ejemplo de reacción inducida. A la representación simbólica de cada una de las reacciones se denomina ecuación química. Los productos obtenidos a partir de ciertos tipos de reacciones dependen de la condición bajo a la que se le da reacción química. No obstante, tras un estudio cuidadoso se comprueba que, aunque los productos puedan variar según cambien las condiciones, determinadamente cantidades permanecen constantes en cualquier reacción química. Estas cantidades constantes, las magnitudes conservadas, incluyen el número de cada tipo de átomo presente, la carga eléctrica y la masa total. La materia puede sufrir cambios mediante los diversos procesos. No obstante, todos estos cambios se pueden agregar en dos tipos: cambios físicos y cambios químicos. Los cambios químicos, en estos cambios no se dando un nuevo enlace y dando lugar a una o más sustancias diferentes a las iniciales. Las características de las reacciones químicas, hay tres. Una, la o las sustancias nuevas que se forman suelen presentar un aspecto totalmente diferente del que tenían en las sustancias de partida. 2. Durante la reacción se desprende o se absorbe energía. Reacción exotérmica, que se desprende energía en alguno de los cursos de la reacción, y reacción endotérmica, que se absorbe energía durante el curso de la reacción. Se cumple la ley de conservación de la masa, es decir, la suma de las masas de los reactivos es igual a la suma de las masas de los productos. Esto es así porque durante la reacción los átomos ni desaparecen, solo se reordenan en una disposición distinta. Tipo de átomo presente, la carga eléctrica y la masa total. La materia puede sufrir cambios mediante los diversos procesos. No obstante, todos estos cambios se pueden agregar en dos tipos: cambios físicos y cambios químicos. Los cambios químicos, en estos cambios no se pueden producir modificaciones en la naturaleza de la sustancia o sustancias que intervienen. Ejemplos de este tipo son cambios de estado, mezclas, disoluciones, separación de sustancias o mezclas o disoluciones. Los cambios químicos, en este caso, sí alteran la naturaleza de la sustancia, desaparecen unas y aparecen otras con propiedades muy distintas. No es posible volver atrás por un procedimiento físico, como el calentamiento o enfriamiento, el filtrado o evaporación. En una reacción química es un proceso por el cual una o más sustancias llamadas reactivos se transforman en una u otra sustancia con propiedades diferentes llamadas productos. En una reacción química, los enlaces entre los átomos que forman los reactivos se rompen. Entonces los átomos se reorganizan de otro modo, formando un nuevo enlace y dando lugar a una o más sustancias diferentes a las iniciales. Las características de las reacciones químicas, hay tres. Una, la o las sustancias nuevas que se forman suelen presentar un aspecto totalmente diferente del. Existe una gran variedad de posibles maneras que se produzan la interacción entre compuestos, presentando diferentes características y peculiaridades. Algunas de las principales tipos de reacciones químicas entre los compuestos son las siguientes: reacción de síntesis o adición. En este tipo de reacción química se combinan dos o más sustancias para formar un único compuesto. La combinación de metal y oxígeno para formar óxidos es un ejemplo. 2. Reacciones de descomposición. Las reacciones de descomposición son aquellas a las que un compuesto concreto se descompone y divide en dos o más sustancias. En lo que ocurre, por ejemplo, cuando se produce la electrosis del agua, separándose el agua en hidrógeno y oxígeno.
3. Reacciones de desplazamiento, sustitución o intercambio. Uno de los tipos de reacciones es que en un elemento un compuesto pasa a otro debido a su interacción. En este caso, el elemento traspasado se ve atraído con otro componente, que debe tener mayor fuerza por el compuesto inicial. 4. Reacciones iónicas. Se trata de un tipo de reacción química que se produce ante la exposición de compuestos iónicos a un disolvente. El compuesto soluble se disuelve y disociándose en iones. 5. Reacciones en doble sustitución. Se trata de una reacción semejante a la de la sustitución, con la excepción de que en este caso uno de los elementos que reacciones en doble sustitución. Se trata de una reacción semejante a la de la sustitución, con la excepción de que en este caso uno de los elementos que forma uno o más compuestos pasa el otro a la vez este segundo compuesto pasa el primero uno de sus propios componentes. Es necesario. Corta eso, corta. Reacciones de doble sustitución. Se trata de una reacción semejante a la de la sustitución, con la excepción de que en este caso uno de los elementos que forma uno de los compuestos pasa al otro a la vez que este segundo compuesto pasa al primero uno de sus propios componentes. Es necesario para que se produzca la reacción que al menos uno de los compuestos no se disuelva. Reacciones de óxido-reducción o redox. Se denomina como tal aquel tipo de reacción química en que existe intercambio de electrones. En la reacción de oxidación, uno de los compuestos pierde electrones en favor del otro, oxidándose. El otro compuesto se reduciría al aumentar su número de electrones. Este tipo de reacción ocurre tanto en la naturaleza como de manera artificial. Por ejemplo, es el tipo de reacción que hace que necesitamos respirar, adquiriendo oxígeno del medio, o que las plantas realicen la fotosíntesis. 7. Reacciones de combustión. El tipo de oxidación extremadamente rápida y enérgica, en el que una sustancia orgánica y reacciona con oxígeno. Esta reacción genera energía, generalmente calórica o lumínica, y puede generar llamas y que suelen tener como resultado un producto en forma de gas. Un ejemplo típico es la combustión de hidrocarburos o del consumo de glucosa. 8. Generar llamas y que suelen tener como resultado un producto en forma de gas. Un ejemplo típico es la combustión de hidrocarburos o del consumo de glucosa. 8. Reacciones neutralización. Este tipo de reacciones químicas se produce cuando una sustancia básica y otra ácida interactúan de tal manera que se neutralizan formando un compuesto neutro y agua. Reacciones nucleares. Se denomina como tal toda aquella reacción química en la que provoca una modificación no de los electrónicos de los átomos, sino de su núcleo. Esta combinación o fragmentación va a provocar un elevado nivel de energía. Se denomina función a la combinación de átomos. Función a la combinación de átomos, mientras a su fragmentación recibe el nombre de fusión. Ya. No. Reacciones endotérmicas. Las reacciones endotérmicas son aquellos tipos de reacciones químicas en la que la interacción entre los elementos absorbe energía del medio, siendo el producto final mucho más enérgico que los reactivos. Las reacciones exotérmicas se denominan reacción exotérmica a toda aquella reacción química que provoca la emisión de energía. Cálculo de la masa y el volumen a partir de ecuaciones químicas. Las ecuaciones químicas permiten calcular a partir de una cantidad determinada de algunos de los reactivos y productos que intervienen en una relación, la cantidad necesaria del resto de los componentes de la misma. Cálculo de masa. En este caso nos aprovechamos de la relación que hay entre cantidad de sustancias en mol, masa de sustancia. Por ejemplo, calcular la concentración molar de una solución de HCl que contiene 73 gramos en 500 mililitros de solución, masa molar. El cálculo de masa
es igual a la cantidad de sustancia masa en gramos entre masa molar por volumen. Es decir, cantidad de masa es igual a 73 gramos entre 36.5, que es la masa molar, gramos por mole, por 0.5, que es el volumen. Esto me da igual a 4 moles. Cálculo en volumen. En este caso vamos a utilizar la ley de Avogadro. La ley de Avogadro nos dice que los volúmenes iguales de diferentes gases en las mismas condiciones de presión y de temperatura contienen el mismo número de partículas. Esta ley implica que números iguales, por ejemplo, un mol de partículas, átomos o moléculas, ocupan el mismo volumen, lo cual es muy útil para realizar cálculos de volumen en aquellas reacciones en las que intervengan gas. Por ejemplo, ¿cuál es el volumen que ocupa 5 moles en condiciones normales? Datos. Volumen 1 no lo tenemos. Número de moles, 5 moles. Volumen 2 es igual a 22,4 litros. Número de moles 2 es igual a 1 mol. La solución es volumen 1 por número de moles 2 es igual a volumen 2 por número de moles 1. Volumen 1 es igual a volumen 2 por número de moles 1 entre V1 es igual a 22,4 litros por 5 moles entre 1 mol (22,4 por 5) es igual a 112 litros. Velocidad de una reacción. Para saber si una reacción es rápida o lenta, hay que conocer la velocidad que transcurre. Podemos definir la velocidad de una reacción como la variación de cantidad de sustancia formada o transformada por unidad de tiempo. En general, para determinar la velocidad de una reacción hay que medir la cantidad en que desaparece o la cantidad de productos que se forman por un tiempo. Por ejemplo, factores que afectan la velocidad de una reacción. La velocidad de una reacción se ve influida por una serie de factores. Entre ellos se puede destacar la naturaleza de los reactivos.
Se ha observado que según los reactivos que tenga, intervengan las reacciones entre distintas velocidades. Concentración de los reactivos. La velocidad de los reactivos aumenta con la concentración de los reactivos. Si un gas se consigue elevando su presión, si se encuentra en disolución o consigue cambiando entre los disolventes. Por ejemplo, la superficie de contacto con los reactivos. Cuando más divididos estén los reactivos, más rápido es la reacción. Esto es así porque se aumenta la superficie. Importancia de las reacciones químicas. Estamos rodeados de reacciones químicas. Tienen lugar en laboratorios, pero también en fábricas, automóviles centrales, planetas, cocinas, atmósfera, interior de la Tierra. E incluso en nuestro cuerpo ocurren miles de reacciones químicas en cada instante que determina qué hacemos y pensamos. Otro ejemplo de reacciones químicas en nuestra vida diaria. Combustión de gasolina. Los coches usan gasolina como combustible mediante explosiones controladas que mueven las pistones del motor. Humo de los coches. Producen radicales libres que son compuestos muy reactivos y atacan la piel o el cabello, volviéndose resecos, quebradizos, sin mencionar que son cancerígenos. Ejemplos de reacciones químicas en nuestra vida cotidiana, una de ellas es la lluvia ácida. El exceso de oxígeno, de azufre y de nitrógeno en la atmósfera, producto de fábricas y automóviles, se disuelve en el agua de las nubes, produciendo ácido sulfúrico, ácido sulfuroso y nítrico, que precipita en forma de lluvia ácida.